Hablemos de salud. 26 años al servicio de la medicina preventiva. Producción y conducción, Ana María Forte. Columnista, el doctor Mariano Favaloro. Locución y presentaciones, Oscar Di Profio. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Soy Ana María y los invito a una nueva emisión de Hablemos de Salud. Una mesa de lujo, seres humanos excelentes, como siempre digo. Hablemos de Salud no sería nada sin los profesionales. Y yo les aseguro que creo que primero elegí al ser humano y luego al profesional, porque en un profesional no buen ser humano no llegamos a nada, y buenos transmisores. Hay profesionales que hace 28 años que vienen a mi programa. El doctor Mariano Favaloro, pobre santo, 17 años de columnista, yo creo que ya pasó la barrera del fuego. El doctor Glorio, arriba de los 10 años. Bueno, ya los voy a presentar. Para aquellos que se enganchan por primera vez, somos un grupo de profesionales que hace 28 años venimos haciendo radio y televisión por todos los medios porque pensamos que debemos llegar al hombre sano para que precisamente no se enferme, con un lenguaje liso, llano. Generalmente los médicos son del hospital público y de reconocidas entidades. Yo de esta manera duermo tranquila, ¿no? Porque yo no vendo profesionales. Ayudamos a través del programa a la gente. Como siempre estamos con el doctor Mariano Favaloro, cirujano cardiovascular, columnista de lujo. Va a hablar de marcapasos. También la doctora Alicia Zambuelli, que es gastroenteróloga. Ella está dedicada a esta enfermedad que ya nos va a contar, a ver si es una de las enfermedades poco frecuentes, la colitis ulcerosa y Crohn. También es presidente del grupo argentino de estas enfermedades. Bien, también nos visita, bueno, ya ha venido asiduamente a nuestro programa, yo la quiero muchísimo, la licenciada Emilce Ganza, que es representante del área de promoción del Banco de Sangre, perteneciente al Hospital Garrahan, ¿no? Hay que ser muy altruista, muy altruista. El tema, Día Mundial del Donante de Sangre, que es en el día de mañana. Y también con otro gran amigo, el doctor Roberto Glorio, que es dermatólogo, profesor regular adjunto de reumatología. Perdón, doctor. Mire, usted, doctor, es dermatólogo, ¿no es cierto? Parece que me acuerdo. Pero yo no sé por qué puse reumatología y lo cambié. Deben ser las ganas, porque mi enfermedad, la fiebre mediterránea familiar, la tratan los reumatólogos. Bueno, yo digo que trato de desalmidonar la medicina, ¿no es cierto? Recuerdo que mis hijos cuando eran chicos me decían, mamá, estás hablando de cáncer, ¿de qué te reís? Entonces digo, si uno no se sonríe, en algún momento cansa a la gente, ¿no? Tenemos que tomarlo lamentablemente, con una sonrisa las enfermedades. No podemos darnos el lujo de bajar los brazos porque bajan nuestras defensas. Corrijo, el doctor Roberto Glorio, dermatólogo, iba a hablar de un tema que va a dar que hablar, que es la alopecia o pérdida de cabello. Doctor Mariano Favaloro, muy buenos días. Buenos días, Ana. Y llegó el día de los marcapasos. Sí. Bien. Con otros temas venía postergado desde hace Venía tiempo. Postergado, nosotros lo sabemos, ¿no? Siempre vigente. Exactamente. Y cada vez más frecuente. Bien, doctor Mariano Favaloro, ¿qué pasa con los marcapasos? Marcapasos cardíacos. Es un tema muy importante que tomó auge en la década del 70, porque en el año 67
un médico e ingeniero electrónico, tenía los dos títulos, en Suecia, inventó lo que después se llamó el marcapaso cardíaco totalmente implantable. ¿Qué quiere decir totalmente implantable? Que está todo dentro, debajo de la piel, digamos, que está dentro del cuerpo. ¿Por qué? Porque antes se descubrió las alteraciones de la conducción eléctrica en el corazón, por lo cual los corazones perdían latidos por minuto, frecuencia cardíaca, y entonces esos pacientes tenían desmayos o episodios de muerte súbita que no terminaban siendo muerte, sino que era un síncope. El estudiar eso logró que después se hicieran estimuladores externos y el paciente se le introducían cables a través de la vena y quedaba atado al aparato, como hoy día quien está a un corazón artificial no implantable, por ejemplo, algo parecido. Entonces el doctor el doctor Senning y el ingeniero inventaron el aparato que fuera implantable totalmente, con unos cables que iban a la superficie del corazón, que se atornillaban al músculo cardíaco, y un aparato grande y pesado que se implantaba debajo de la piel. Aproximadamente, y el paciente ya tenía autonomía. ¿Y aproximadamente qué medidas tenía ese tipo de marcapaso? Y tenía más de un cuarto kilo de peso y tenía más de 10 o 12 centímetros. Como un paquete de cigarrillo, un poco más grande. No, más grande. Dos paquetes de cigarrillo, para que la gente se dé cuenta de lo que llevaban en el cuerpo y lo que llevan hoy. Claro. Bien. Bueno, el avance de esto lo ha facilitado la ingeniería electrónica y los progresos en general de la ciencia y la miniaturización. Es decir, estos aparatos grandes y pesados y que además tienen una batería de plata, que se llama, de estimulación con componentes de plata, que duraba un año y al año se agotaba súbitamente y el paciente empezaba otra vez con episodios de síncope y entonces había que operarlo sin aviso, digamos, y cambiarle el aparato. Entonces mejoró mucho la vida y la independencia. ¿Operación esa o no? Sí, claro, es una operación porque hay que abrir la piel y colocar algo dentro del cuerpo. Eso Bien. Es una operación. Bien. En ese caso era un recambio de generador. Después fue mejorando toda la tecnología y aparecieron lo que llaman los electrodos endocavitarios, o sea que a través de una vena, porque eran más finitos y tenían buena estabilidad de los conductores, se logró que se pudiera pasar los cables esos, que habría que abrir el pecho para ponerlos sobre el corazón, atornillarlos al corazón. Entonces esto iban por dentro de una vena, con un pequeño tajito en el hombro, ¿no es cierto? Y de esa manera los aparatos también, los cables se implantaban dentro del ventrículo derecho, que era la cámara estimular, y los aparatos fueron achicándose en peso y tamaño. Y luego apareció más complejidad, porque no solo estimulaban el corazón solamente así en forma automática y continua, sino que aparecieron los marcapasos a demanda, o sea que ya censaban cuando el paciente tenía, tomaban información si el paciente tenía ritmo propio y sincronizaban el funcionamiento del marcapaso con el ritmo del paciente, si es que había. Y luego aparecieron los marcapasos que estimulaban más fisiológicamente. Fisiológicamente quiere decir siguiendo las contracciones cardíacas, que primero se contraen las aurículas y después los ventrículos. Esa contracción de la aurícula es muy importante para mantener lo que se llama el volumen minuto en el paciente, un buen flujo sanguíneo, y entonces se llaman marcapasos fisiológicos. Y hoy día después, no vamos a hacer toda esta historia porque si no sería muy larga, pero después aparecieron el estudio de todas las arritmias. Esto es el tratamiento para la arritmia lenta. La gente tiene que tener conciencia ahora de que también aparecieron aparatos para tratar las arritmias rápidas. Inclusive, para ir al extremo de la arritmia rápida, la fibrilación ventricular, que es la arritmia mortal, entre comillas, cuando no se trata en forma inmediata, que es generalmente la situación que tienen la mayoría de las personas cuando se mueren, entre comillas, como dice la gente, del corazón. Porque se le fibriló, o sea, el corazón tomó una contracción totalmente anárquica, cada célula por sí misma, sin tener la sincronía, o sea, en vez de tener una orquesta que toque una partitura, tenemos una orquesta donde cada integrante toca lo que quiere. Y esa es la fibrilación ventricular, para que la gente entienda.
Y de esa manera, entonces, se crearon los llamados desfibriladores implantables. En el año 80 se empezaron a desarrollar en Estados Unidos, el doctor Michael Miroski, y en el año 86 ya se empezaron a implantar. Acá en la Argentina nosotros implantamos los 2 primeros en toda América, en los 3 continentes americanos, fuera de Estados Unidos, en diciembre del 86. Y se fueron popularizando, se fueron divulgando, se fue achicando el tamaño, se fueron mejorando las funciones, y ahora tienen el mismo tamaño que un marcapaso de los grandes, que son muy chiquitos ahora los marcapasos, tienen 22 gramos, 30 gramos los más grandes. ¿Medio paquete de cigarrillo? Menos de medio paquete de cigarrillos, y tienen muy poco volumen también. Bien. Entonces, hoy día se ha complejizado mucho, se ha beneficiado mucho los pacientes, y los desfibriladores implantables, es como yo digo, es como tener una unidad coronaria implantada. Uh-huh. ¿Por qué? Porque sensa muchísimas arritmias, uno lo programa para que sense las arritmias rápidas, pero no que no sean fibrilación, sensa tanto las aurículas, una cámara auricular como la ventricular, y trata individualmente a la aurícula a veces, o al ventrículo también, o sincronizadamente. O sea que tiene una altísima complejidad, y lo más importante de eso no es implantarlo, sino después la reprogramación para adaptarlo a la arritmia que tiene el paciente. Como para chequear el valor de los marcapasos. ¿Cómo? Para chequear el valor de los marcapasos. Por ejemplo, antes se moría por un problema de arritmia, ¿no es cierto? De arritmia. Puede ser bradicardia, sí, o taquicardia. ¿Cuánto sí se calcula a cuánto llegó el beneficio de poder seguir viviendo? ¿Me explico lo que estoy preguntando? Sí, y a muchos, a millones de pacientes, porque se calcula que si después de los 80 años, a veces llega entre el 5 y el 10% de la población necesita un marcapaso. De hecho, el primer proveedor de marcapasos es el PAMI. En la década del 80 ya estaba más de 7.000 marcapasos por año. Una pregunta acerca del PAMI, la última, porque me quedaría horas, pero no puedo, porque sí, si no, el resto no habla. Decime, en cuanto al PAMI, el marcapasos, ¿se puede, el que queda en desuso, se puede volver a usar? Se ha discutido mucho eso. Es un tema que el PAMI se hizo una ley en el año 70 y pico, exacto, que él podía reesterilizar los marcapasos y reusarlos. Y eso traía muchos inconvenientes. Tal es así que yo, como cirujano implantante del PAMI, me negaba y hacía una nota que el PAMI se hacía responsable por esto, y yo le decía al paciente, yo este marcapaso no lo implanto, porque venían con infecciones ocultas, mal esterilizados, venían semiagotados, entonces tenían muy poca vida de la batería y se les agotaban enseguida, etcétera, etcétera. En base a eso, el PAMI llamó a las empresas y hizo todo un protocolo para poder reesterilizarlo con el apoyo de las empresas, o sea que chequeaban el marcapaso y después había una reesterilización hecha por entes autorizados que aseguraban el tipo de esterilización. No puedo dejar de mencionar que hoy día los marcapasos ya se implantan marcapasos sin cable, que son tan chiquititos y con una batería tan pequeña que se tiran adentro del ventrículo derecho. Pero hoy día también ahí hay otra fuente nueva que te implanta en un marcapaso sin cable y sin batería, con un pequeño receptor de energía que tenés debajo de la piel, que tampoco se cambia más, y que carga de energía y que le da la energía para que el marcapaso ese que está dentro del corazón entregue el estímulo. Son eternos. Teóricamente. Casi. Muy bien. Teóricamente. Depende de la tecnología. Mariana, un placer realmente. Vamos a un pequeño corte y luego continuamos. Pasar en el lugar de... Señor empresario o profesional de la salud, la difusión de su producto o servicio a través de nuestro programa es el medio más eficaz para acceder al público. Comuníquese con el Departamento de Publicidad 154-989-0420. Cuidémonos de la gripe.
En los hospitales y centros de salud de la ciudad pueden vacunarse gratis chicos de 6 a 24 meses, embarazadas, mayores de 65 años y personas de 2 a 64 años con factores de riesgo. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/salud. Mejor salud pública, más cerca tuyo. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Casa Mario. Amplia variedad en artículos de librería, escolar y papelería comercial. Libros de textos, insumos de computación y equipos de oficina. Avenida Juan Bautista Alberdi, 6694 Capital. Teléfono 4-687-3320. Continuamos con Hablemos de Salud. Estábamos conversando, qué lindo el tema, ¿no es cierto? Y qué ameno que lo hace el doctor Favaloro con respecto a los marcapasos, porque uno dice, uy, ¿qué va a decir? ¿Y qué nos interesa? Y no, interesantísimo porque lo hace tipo historia. Ya estamos con la licenciada Emilce Ganza. Emilce, muy buenos días. Muy buenos días. En el día de mañana es el Día Internacional del Donante, contanos, de sangre. Sí, exacto. Bueno, el 14 de junio todos los años se celebra el Día Mundial del Donante. Lo organiza la Organización Mundial de la Salud, la Federación Internacional de Donantes y la Cruz Roja Internacional. Básicamente es una fecha símbolo como para poder agradecer y reconocer a los donantes voluntarios de sangre, que de otra manera, si no los tuviésemos, no podríamos cubrir las necesidades transfusionales de todos los pacientes. Así que son los protagonistas muchas veces de la posibilidad que tenemos los bancos de garantizarle a los pacientes las transfusiones que hacen falta. Así que bueno, celebramos ese día y los reconocemos siempre. Uh-huh. Me dijiste, cuando salgo de acá voy a la Cámara de Diputados. Desde el año pasado, el 9 de noviembre, que fue nuestro Día Nacional del Donante Voluntario, la Cámara de Diputados de la Nación se sumó a esta iniciativa. Nosotros habitualmente organizamos campañas en todo tipo de institución, ya sea educativas, iglesias, clubes, en plazas públicas. La idea de nuestro banco desde hace muchos años es que el banco salga a la comunidad. Como el donante no es un paciente, no tiene por qué ir a un hospital. Entonces nosotros consideramos que el banco debe estar en la comunidad, que es allí donde el donante está y donde tenemos que hacerle fácil la posibilidad de que done. Claro, así que bueno, el año pasado hicimos la primera campaña y mañana vamos por la segunda. Bien, yo te pregunté precisamente si seguían, ¿no es cierto?, de la misma manera de ir a las fábricas. Yo me acuerdo hasta de pequeña, ¿no es cierto?, que vivía cerca de una fábrica y bueno, venían con un tipo tráiler y le sacaban en el lugar. Y es como que, bueno, si uno no va a la fuente va a buscarlos, ¿no? Y es tan necesario porque dar sangre es dar vida. Exactamente. Nosotros siempre decimos, bueno, la sangre es un elemento fundamental para los pacientes. El paciente que necesita una transfusión no tenemos ninguna otra alternativa que la reemplace, y la sangre no se puede fabricar. A veces con otros elementos uno tiene un laboratorio, la farmacia del hospital que lo abastece. En el caso de la sangre, la única manera de obtenerla es a través de una persona que la done, así que realmente los donantes son necesarios. Y como te decía, lo que nosotros intentamos es acercarnos nosotros a aquellas personas que quieran donar. El programa lo empezamos en el año 2006 y el año pasado hicimos 250 colectas. Esto implicó hacer convenios con más de 150 instituciones, empresas, universidades y iglesias que todos los años, en fechas determinadas, nos reciben. La persona ya sabe que tiene la posibilidad de donar y no solo dona una vez y por una razón particular, sino que se constituye en un donante habitual, que eso es lo que queremos instalar. La gente, la mayoría dona si se lo pide un familiar o un conocido. Nosotros consideramos que la donación debe ser un hábito y que no importa quién lo necesite, siempre va a haber alguien que lo va a estar necesitando, y no tiene que ser alguien que conozca, ni un familiar, ni un amigo, sino que toda la sociedad tiene que tomar conciencia de esto, y los bancos deben estar abastecidos antes de que la necesidad aparezca. Vos sabés, a mí dice que yo en el 2015 estuve en un hospital y bueno, había
yo veía irregularidades afuera, ¿no? Soy muy observadora, yo creo que me llevó mi profesión. Y después me enteré, preguntando, que había gente que iba a donar, pero que le pagaban. ¿Mm? Y otra de las cosas, que esto es al margen, y lo digo, esto fue en el año 2015, uno iba a pedir un turno y nunca había. Y gente que se pasaba la noche, dormía en, como es en los bancos esos largos de madera, y revendía turnos, sacaba 20 turnos y después los revendía en el lugar. Porque me vinieron y me dijeron, ¿querés un turno? Y digo, no, yo ya tengo turno. Fui y hablé con el doctor, no voy a dar el nombre, el director del hospital. O sea, no todos pueden tener acceso a... Exacto. Pero por suerte lo tuve yo. Y me dijo, lo sabemos, es de la agrupación fulano de tal. Bueno, no podemos hacer nada. ¿Eso es cierto? Bueno, con el tema de la donación paga, la realidad es que nosotros tenemos una ley de sangre que prohíbe que se le pague a un donante por donar. Sí nos pasó a nosotros en el Hospital Garrahan hace muchos años que detectamos que alguien que vendía facturas en la puerta le ofrecía a las familias que estaban con necesidad de donantes enviar los donantes. Por suerte lo pudimos detectar y nosotros ya desde el año 2011 no le solicitamos a las familias donantes. Eso está garantizado y ninguna familia tiene que acercar ningún donante. Más que nada porque la problemática que nosotros teníamos es que la mayoría de las familias son del interior, venían solo la mamá o el papá con el paciente, por lo cual no tienen redes sociales ni familiares que pudiesen cubrir esa necesidad. Así que por suerte nosotros en ese sentido hemos garantizado que nuestra sangre es segura. ¿Por qué? Porque aquel que viene a donar lo hace de propia voluntad y sabe la responsabilidad que implica donar una unidad de sangre. Con un donante pago lo que aumenta es el riesgo de esa sangre, porque esa persona va por el dinero, no para ayudar al paciente. Hablando de riesgos, ¿qué riesgo corre una persona que recibe sangre? ¿Cómo sabe que la sangre es buena? Bien, bueno, los bancos, implementan mecanismos para chequear esa sangre, pero siempre nosotros decimos que la única transfusión segura es la que no se llega a realizar. ¿Por qué? Porque nosotros chequeamos a ese donante, la sangre que nos dona, pero es muy importante que el donante sea responsable y responda a todas las preguntas que se le hacen. ¿Por qué? Porque hay un concepto que se llama periodo de ventana y que es que alguien puede estar infectado y que nosotros no lo detectemos aún en el laboratorio, en el banco de sangre. Por eso, para donar hay que ser absolutamente sano, responsable, revisar todas las conductas de riesgo que uno puede haber tenido, porque la idea es que esa transfusión salve al paciente y no que le transmita una enfermedad. Por suerte, y para que la gente se quede tranquila, ha avanzado mucho la tecnología. Nosotros tenemos pruebas de laboratorio que son sumamente sensibles y ese periodo de ventana se reduce a una semana prácticamente, por lo cual sabemos que la sangre es segura. Pero donde hemos bajado mayormente los indicadores es cuando cambiamos el tipo de donante. Cuando venían familiares teníamos casi un 7% de serología reactiva, sangre que debía ser descartada porque detectábamos alguna enfermedad. Hoy tenemos el 0,3%, prácticamente no tenemos serología reactiva. ¿Cuál fue el cambio? El donante voluntario y habitual. Exactamente. Por ejemplo, una persona puede estar cursando teniendo, ¿no es cierto?, una hepatitis B y no lo sabe. Entonces, cuando se lo preguntan, está donando una persona con hepatitis B. Exacto, bueno, esas son unas de las preguntas que se le hace al donante. Igualmente, bueno, se hace la prueba tanto para detectar hepatitis B, hepatitis C. Las ventanas en ese caso muchas veces si son asintomáticas ya la persona se contagió hace un tiempo y si no lo podemos detectar a través de esas conductas de riesgo. A un donante se le pregunta si tuvo relaciones sexuales ocasionales, si consumió sexo por dinero, si utiliza drogas. Bueno, un montón de situaciones de las cuales podemos detectar. ¿No? Exacto, si se hizo tatuajes, si se colocó piercing o aritos. Bueno, a través de esa encuesta, esa entrevista, nosotros podemos detectar si ha estado en riesgo de contraer, por ejemplo, una hepatitis B o C. Milce, ¿quiénes pueden ser donantes? Primero hay que obviamente ser sano, el paciente necesita esa transfusión para recuperarse, por lo cual cualquier persona que haya tenido enfermedades de importancia, cardíacas, pulmonares, tumores y demás, ya queda excluido, además por su propia seguridad. Pero si uno es sano, entre 18 y 65 años puede ser donante, hay un peso mínimo de 50 kilos, es importante cuando uno se presenta al banco que se presente con su documento. Para desterrar un mito es fundamental que la persona coma antes de ir a donar, a diferencia
de cuando se va a hacer análisis. Eso hace que tolere mejor la donación y, como decimos nosotros, que vuelva y que nos recomiende y no que nos haga mala prensa. Así que bueno, comer antes, desayunar o almorzar. Revisar esto que te decía, el último año, si nos hicimos tatuajes, si nos operaron, si estamos en algún tratamiento. Bueno, todo eso lo importante es manifestárselo a la persona del banco que los va a atender. Es importante no autoexcluirse por las dudas. A veces la gente, no, yo no puedo donar porque tuve tal enfermedad y ya considera que no. Acercarse, averiguar, las normas van cambiando, por lo cual muchas veces antes no se podía, por ejemplo con la hepatitis A, que antes quedaban excluidos, hoy pueden ser donantes. Y generalmente la mayor cantidad de enfermedades crónicas pueden ser donantes, hipertensos medicados, personas con problemas tiroides pueden donar, alérgicos pueden donar. ¿Y cuántas veces se pueden donar por año? Lo que establece la ley es que se puede donar cada 8 semanas. Igual hay recomendaciones a las cuales nosotros adherimos, que es, en el caso de las mujeres 3 veces al año y en el caso de los hombres 4. Esto obviamente para un donante como el que tenemos nosotros, que es un donante habitual y va a donar a lo largo de su vida. Ajá. La idea es cuidarlo y bueno, esa es la recomendación. 3 veces las mujeres, 4 los hombres. ¿Sabes, Emilce, que hace muchos años atrás se decía que era bueno donar sangre? Y acá nos va a ayudar después también Favaloro si quiere intervenir. ¿Por qué es bueno donar sangre? Aparte del acto altruismo. Exacto, básicamente, y el fundamental es el acto altruista y solidario de ponerse en el lugar de aquel que lo necesita y ofrecer algo que además, yo siempre digo, la sangre es un recurso que se renueva, yo puedo donar y no se agota. Eso que estoy dando, mi cuerpo lo vuelve a regenerar y tengo infinita cantidad de veces a lo largo de la vida para poder hacerlo. Sí es real que hay muchos donantes que donan desde hace muchos años, que ellos lo que plantean es que salen del banco renovados y que eso tiene que ver con que la sangre se renueva a medida que la donan. La realidad es que una base mínimamente real tiene. La médula constantemente está produciendo células sanguíneas. Si pierde una cantidad que no está acostumbrada a perder, la médula se vuelve a estimular para producirlo. Pero la realidad es que la médula lo hace todo el tiempo, no es necesario donar para que... Doctor Mariano Favaloro, ¿es cierto que de pronto baja la presión arterial, la donación? No, es un mito. Claro, es un mito porque se supone que el paciente está bien hidratado, el paciente no es, una persona normal en salud que va a donar sangre está bien, está hidratado, comió, porque ahora se dice que se puede comer, y entonces el sacarle un pequeño porcentaje de su volemia, de su volumen total de sangre, no le afecta para nada, y el organismo tiene mecanismos compensatorios inmediatos, y además se le da un café con leche o algo de eso y ya compensó con la rehidratación. Correcto, muchísimas gracias, Favaloro. La última pregunta, Gansa, ¿cuánta sangre se extrae en cada donación? 450 mililitros. Que es lo que no llega a medio litro. Y como decía el doctor, eso equivale a un porcentaje menor al 10% de la volemia que tiene cada persona. Por eso es que también se pide un peso de 50 kilos. Una persona con talla menor, menos peso, podría quedar anémico. Y siempre decimos, el objetivo del banco es cuidar al paciente que va a recibir la sangre, pero también cuidar a ese donante para que vuelva y, como les decía, nos siga acompañando durante mucho tiempo. Un gusto haberte entrevistado. Igualmente, como siempre. Vamos a hacer un pequeño paréntesis y luego continuamos. Vamos la radio. ¡Ay, pero qué tarde que se me hizo! Me tengo que apurar porque si no, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video.
Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. Si usted tiene alguna inquietud sobre su salud o la de su familia, Hablemos de Salud les responde vía mail. Tomen nota, hablemosdesalud@hotmail.com o a través de nuestra página www.hablemosdesalud.com.ar. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. En los comedores escolares, el trabajo en equipo de todos los días hace que los chicos reciban los alimentos que necesitan. Para conocer más, ingresa en gba.gov.ar/comedores. Buenos Aires, provincia. Entre todos, podemos más. Aviso realizado con fondos de Lotería de la provincia. Y continuamos con Hablemos de Salud. Ya estamos con el doctor Roberto Glorio, que es dermatólogo, y nos va a hablar de alopecia. Y como yo soy así, pregunto en el aire y fuera del aire. Doctor, por favor, Glorio, ¿me puede decir cuántas visitas usted tiene en YouTube? No se ría, por favor. La verdad que es impresionante, hay como 80.000 y un poquito más. 80 y pico, 83.000, qué sé yo. Yo realmente, o sea, no digo que el doctor sea el único, ¿no es cierto? Pero es uno de los que ahí marcha a la vanguardia. El tema era herpes zóster, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ver ahora alopecia, que vas a hablar, y que hay mucha gente que de pronto, quizás más los hombres que las mujeres, se sienten muy mal cuando se le empieza a caer el cabello. Bueno. Digo yo, para eso está el doctor. No sé, eso... Primero, vale la pena decir que la palabra alopecia deriva de una palabra griega, que es alopex, que significa zorro. Y eso hace referencia a la pérdida del pelaje del zorro en la época del otoño y en la primavera. Pero cuando uno dice alopecia, uno dice caída de pelo. La caída de pelo puede ser localizada, puede ser difusa, puede ser total. Los dermatólogos a veces diferenciamos desde un punto de vista práctico las alopecias que son cicatrizales de las no cicatrizales. Por supuesto que la alopecia en sí es para los dermatólogos una de las consultas más frecuentes, tanto de hombres como de mujeres. En cuanto a la preocupación, no sé a quiénes le preocupa más, porque si bien los hombres padecemos la alopecia que se llama androgenética, que tiene que ver con una cuestión, como el nombre lo indica, genético, en las mujeres hay otro tipo de alopecia que se llama telogénica, que tiene que ver con el estrés, donde también estamos incluidos los hombres. Entonces muchas veces genera una preocupación muy importante, porque ante la posibilidad de perder el cabello, uno se preocupa. Claro. Vale la pena decir que el cabello en realidad no tiene una función vital. En realidad el cabello tiene una función, si se quiere, de protección. Por ejemplo, en los hombres evita, por ejemplo, que el sol genere ciertas lesiones que se llaman queratosis. En la nariz actúan como un filtro. En las axilas evitan la fricción. Y obviamente tiene un valor cosmético, si se quiere. Por eso es que muchas veces genera preocupación. Claro, yo te decía de pronto la mujer, porque pensé como mujer, bueno, si no se puede solucionar, que pienso que todo tiene solución en la vida, uno se coloca una peluca, pero el hombre es más reticente a una cosa semejante. Pero bueno, obvio que la mujer no, la estética nos tiene más preocupados. Sí, yo creo que sí. Quizá en la época de las cavernas era más importante el tener la cabeza con cabello, ¿no? Es más, creo que muchas veces los hombres lo consideran como una cuestión casi natural, que genéticamente pierden el pelo y en realidad a muchos no les preocupa. En cambio, cuando ocurre a una mujer, genera preocupación. Digo por lo que uno ve en la consulta con los pacientes. Totalmente. La mujer llega y dice: doctor,
Y uno sabe que se le cae el pelo, pero tiene miedo a quedarse pelada totalmente. Exacto. Y a la vez justamente la preocupación exacerba el proceso, con lo cual, bueno, una cosa lleva a la otra. Uno le explica los diferentes mecanismos. A ver, estoy hablando de un tipo específico de alopecia, que es la alopecia que se llama telogénica. Pero claro, para mí como dermatólogo, primero tengo que diferenciar un montón de otras causas. Hay alopecias más serias. Digo esto porque generalmente la alopecia es un cuadro benigno, pero hay cuadros más serios que a uno le interesan. Hay alopecias cicatrizales, por ejemplo, donde el folículo piloso pierde ahí la estructura y queda una cicatriz, y eso son enfermedades. Enfermedades como el lupus discoide, el líquen plano, foliculitis decalvante, son cosas raras, pero a uno le interesa descartar eso. Después viene lo más común. Lo más común es esto que digo, que es la alopecia telogénica, que es la más común y que se da ante diferentes circunstancias. Por ejemplo, unas situaciones posquirúrgico, posparto, postestrés, poscuadro febril. Y para mí, como médico, es importante descartar algunas causas médicas. Por ejemplo, uno habitualmente, y vinculado con esto de la sangre, quiere descartar la anemia, por ejemplo, porque la anemia es uno de los factores que genera la pérdida del pelo. Ahora, si tiene anemia, hay que tratar la anemia. Lo mismo, si tiene una enfermedad de tiroides, que muchas veces se relaciona con esto, uno tiene que estudiarlo, porque uno tiene que tratar la tiroides. Digo, la alopecia genéricamente es una consecuencia, pero uno tiene que buscar la causa. La causa. Vos sabés que hace muchísimos años atrás a una amiga se le había muerto la madre y tenía el cabello grueso y mucha cantidad, y bueno, se le caía por pedazos, ¿no? Bueno, quiero explicar algo para que se entienda esto de telogénico. El pelo, a diferencia de las uñas, crece en ciclos. Hay 3 ciclos: anágeno, catágeno y telógeno. O sea que crece, regresión, reposo, crece, regresión, reposo. La uña crece indefinidamente. Cuando predomina esta fase, que se llama telogénica, que es la fase de reposo, ahí es cuando uno nota la caída. O sea que no es que siempre lo mismo. O sea, cuando predomina, eso dura un tiempo, 3, 4 meses, y después vuelve a lo normal. Con lo cual, por eso el tratamiento que uno da muchas veces son cosas bastante, digamos, benignas, en el sentido que uno da aminoácidos o diferentes componentes que buscan favorecer favorecer que el ciclo vuelva otra vez a arrancar. Entonces eso es básicamente lo que uno tiene que hacer. Y por ejemplo, esos bebés que uno le ve que tiene redondeles en la cabeza donde le falta el cabello. No, lo que pasa es que, bueno, hay otras causas. Sí. Primero que hay causas genéticas, por ejemplo. Bien. Y después hay causas que tienen que ver con factores traumáticos. Por ejemplo, esa de los bebés es muy común que tenga que ver con el apoyo en un lugar. Cuando están durante mucho tiempo apoyados en un lugar, generan un tipo de alopecia que tiene que ver con eso. Pero, digamos, y también, por supuesto, hay enfermedades genéticas donde el pelo no nace o crece alterado, pero eso es todo lo más raro, digamos. O también hay enfermedades en las cuales, motivadas por el factor emocional, la persona se arranca el pelo. Se llama tricotilomanía. Y eso los dermatólogos lo vemos. Es una cosa relativamente, digamos, no digo frecuente, pero uno lo piensa también. Entonces hay un montón de causas de alopecia. Y la gente que nos está escuchando, que son muchos, pensarán, bueno, a mí me pasa eso. ¿Qué solución me da el dermatólogo, no? Claro, lo primero hay que ir al médico. Y el médico va a evaluar, va a hacer un análisis de situación y va a decir, bueno, tenés tal cosa. Y en base a eso va a dar el tratamiento en consecuencia. Pero digo, cuando uno dice alopecia habla muy genéricamente. Uno no puede hablar, porque uno tiene que ver exactamente la causa. Claro. Exactamente la causa. Pero es un problema muy común. La verdad que es relativamente común. Entonces hay que tratarlo. ¿Y qué hay de cierto? Y es la última pregunta. Que en la época de las berenjenas se cae el cabello. Yo lo comprobé. No, y seguramente algo de eso por ahí influye, pero la verdad que no está demostrado académicamente. ¿Una época del año que puede existir que influya sobre la caída de cabello? Permanentemente uno tiene pacientes que dicen eso. ¿No? Sí, doctor. Los peluqueros también lo dicen. También. Y uno dice, bueno, está bien, si así pasa. Tiene que ver por ahí con el ciclo del folículo piloso. Pero no está eso justificado académicamente. Eso sí, en los animales, por ejemplo, sí se sabe que eso tienen un patrón de caída sincrónico. Por ejemplo, cuando pierden todo el pelaje,
Pero los humanos no tenemos eso. Es totalmente diferente. Pero habitualmente uno ve a los pacientes y dicen eso. Hoy en día tiene solución. Por supuesto que tiene solución. Bien. Y lo primero es ir al médico. Al médico, exactamente. ¿Al clínico o al dermatólogo? No, los que manejan eso son los dermatólogos. Perfecto. El clínico, yo me formé antes como clínico, pero de esto no sabía nada. El que sabe es el dermatólogo de esto. Correcto. Un placer. Muchas gracias. ¿Te parece que hagamos un pequeño paréntesis? Por favor. Adelante. El objetivo de Hablemos de Salud es brindarles a través de una calificada información los conocimientos necesarios para la prevención de enfermedades mediante la promoción de la salud. Cuidémonos de la gripe. En los hospitales y centros de salud de la ciudad pueden vacunarse gratis chicos de 6 a 24 meses, embarazadas, mayores de 65 años y personas de 2 a 64 años con factores de riesgo. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/salud. Mejor salud pública, más cerca tuyo. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Y continuamos con Hablemos de Salud. Realmente un placer, unos temas muy buenos y bueno, ¿qué voy a decir de los profesionales que ustedes ya lo saben? Y ya estamos con la doctora Alicia Zambuelli. Ella, ya la presenté, es gastroenteróloga y va a hablar acerca de un tema bastante preocupante, como es la colitis ulcerosa y Crohn, ¿no es cierto? Que son dos cosas diferentes, pero ya nos va a explicar por qué las agrupamos. Muy buenos días, Alicia. Yo te pido permiso para tutearte. Pero cómo no. Correte un poquitito un el micrófono. Bien. La verdad que yo fui a una charla donde estaba la doctora disertando y quedé cautivada con el tema y lo claro que lo explicó. ¿Nos explicás qué es una colitis ulcerosa? La colitis ulcerosa es una de dos enfermedades inflamatorias del intestino. Las dos principales son colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn, y hay un tercer tipo de enfermedades inflamatorias que es un porcentaje menor de aquellas que no se pueden llegar a encuadrar como colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn, que tienen algunas diferencias entre las dos, pero consecuencias parecidas en los pacientes. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta, pese a su nombre inflamatorias, que se refiere a células inflamatorias que producen las lesiones orgánicas del tubo digestivo, que son enfermedades orgánicas del tubo digestivo. O sea, son enfermedades donde se constata lesión a través de los estudios endoscópicos, las biopsias, los estudios radiológicos. Esto significa que la gente tiene síntomas importantes y que tiene un deterioro real de la salud. Son lesiones del tubo digestivo que consisten en úlceras, en sangrado, en estrecheces, en fístulas entre diversos órganos, de acuerdo a si se trata de una enfermedad o de la otra. Una pregunta, ¿siempre aparece el factor sangre? No siempre aparece el factor sangre. Es bastante frecuente, sobre todo en la colitis ulcerosa y en algunos pacientes de enfermedad de Crohn, pero no es absolutamente imprescindible que aparezca el factor sangre. Pero hay un deterioro del estado general, hay diarrea. En la enfermedad de Crohn a veces no aparece el factor sangre, pero aparece el factor diarrea, dolor abdominal, obstrucción intestinal. Los pacientes necesitan ser operados si no se tratan a tiempo en múltiples oportunidades. Por ejemplo, se estima que los pacientes con enfermedad de Crohn librados en su evolución natural, estas son estadísticas internacionales, se operan en el 70% de los casos a 15 años de enfermedad, y aproximadamente un tercio de los pacientes se opera por lo menos 2 veces y 22% de los pacientes se opera por lo menos 3 veces. Y una vez que se opera y es resecado
afectado, el segmento de intestino afectado, la enfermedad no se cura, sino que se vuelve a producir posteriormente y aproximadamente la tercera parte de los pacientes, en aproximadamente 15 años, se tiene que operar de nuevo. Y esto puede llevar a algunos pacientes a tener deficiencias nutricionales, un intestino corto, a tener anemia, a volver a producir obstrucciones intestinales, y algunos tienen fístulas, o sea, comunicaciones entre dos asas de intestino o entre el intestino y otros órganos, o fístulas en la región perianal que dificultan enormemente la calidad de vida. Y la colitis ulcerosa suele tener sangrado. Los pacientes necesitan habitualmente, la mayoría de ellos, internaciones en algún momento de la vida, necesitan realizar controles y estudios y tratamientos en forma continua, y el grado de severidad es diferente, varía de paciente a paciente. Hay pacientes que tienen enfermedades muy importantes y otros pacientes que tienen enfermedades que se manejan más fácilmente con medicamentos o controles un poco más laxos, pero todos necesitan seguimiento. Alicia, vos sabés que hoy es el Día Latinoamericano de las Enfermedades Raras o Poco Frecuentes. ¿Podemos considerar a estas enfermedades como enfermedades poco frecuentes? Antes se las consideraba poco frecuentes, pero en este momento hay una explosión mundial de estas enfermedades, que fue en principio una enfermedad que predominaba en los países desarrollados, y en este momento se ha hecho una enfermedad global, afectando también a los países en vía de desarrollo e incluso a aquellos países que tenían muy baja prevalencia, como los países asiáticos. Generalmente la enfermedad poco frecuente o rara, a mí no me gusta decirle rara porque el paciente de pronto se puede considerar un raro, son huérfanos de medicamentos. ¿En este caso es lo mismo? En este caso, gracias a Dios, este es uno de los países donde, quizás por insistencia nuestra o por compromiso de las autoridades, muchos pacientes tienen acceso a la medicación. Hay un grupo de medicamentos de costo mediano y otro grupo de medicamentos recientemente creados para pacientes graves, para grupos de pacientes especiales que son de muy alto costo. Esos medicamentos de muy alto costo, por suerte, han sido reconocidos al 100% para los pacientes que tienen obras sociales sindicales por la Superintendencia de Servicios de Salud, y los pacientes carenciados a través del Ministerio de Desarrollo Social pueden recibir esta medicación. Alicia, por ejemplo, cuando uno dice caro, ¿es arriba de los $10.000? Es más o menos 50.000 pesos por mes. Digamos, esto es un grupo de pacientes nada más, y otro grupo de pacientes tienen medicaciones de costo menor, que creo que habría que mejorar un poco el acceso a estos medicamentos, que tienen algunos el 70% y otros no están reconocidos, porque a veces el darle medicamentos de menor costo precozmente evita que el paciente progrese y llegue a un medicamento de más alto costo o a una enfermedad más complicada. En realidad hay sí algún otro grupo de sistemas privados que creo que habría que mejorar un poco el acceso, porque gracias a Dios son los menos, tienen como mecanismo la certificación de discapacidad, y yo creo que la cosa es al revés. O sea, hay que tratar de que el paciente no se discapacite dándole la medicación a tiempo, y el objetivo es que si el paciente se discapacitó cuando tiene una enfermedad moderada o severa, después vuelva a su vida normal, porque esta enfermedad se da en jóvenes entre la segunda y la cuarta década de la vida. Esto implica un enorme impacto en la familia, porque los chicos están en el colegio, en la facultad, están aprendiendo un oficio, están formando una familia, dirigiendo una empresa. Esto no distingue estrato social para nada, no distingue oficio, y en un momento puede llegar a destruir la vida de una familia. Entonces es importante que esta gente sea tratada adecuadamente desde el primer momento. ¿Y por qué de pronto? Yo conozco dos personas que para llegar al tratamiento medicamentoso estuvieron alrededor de 1 año y medio, 2 años y hasta 3. A ver, esto es porque por ahí la gente,
a lo que ellos han consultado no se dedicaba al tema. Gracias a Dios, nosotros empezamos con el seguimiento de estas enfermedades en el Hospital Bonorino Dabondo de Gastroenterología en 1990, cuando no había nada en Argentina y la gente no tenía dónde consultar. Fue una iniciativa de este grupo de médicos que yo coordiné y de ahí en más nos empezaron a derivar pacientes de todos lados. Al poco tiempo teníamos 1.000 pacientes, 2.000 pacientes, 3.000 pacientes. Ahora tenemos una casuística acumulativa de 4.000 pacientes, y es la mayor casuística latinoamericana y es una de las quizás más grandes del mundo. En realidad, el mundo tiene equipos multidisciplinarios para atender estas enfermedades. Y lo que hicimos inmediatamente, ya en el año 2001, pensando que teníamos un compromiso con el país y con la gente, que los pacientes y el resto de los médicos, empezamos a invitar a residentes de otros servicios de gastroenterología para que vieran el manejo de estos pacientes. Y en este momento rotan con residencias de distintos hospitales, de 15 hospitales, no necesariamente del gobierno de la ciudad, sino que rota gente de La Plata, de muchos lugares del conurbano, de muchos lugares, como para ver el manejo de estas enfermedades. Y hay diagnóstico. Hay diagnóstico, en este país hay bastante diagnóstico, porque el gastroenterólogo está consciente. También ha habido un buen trabajo de la Sociedad de Gastroenterología. O sea, cuando el paciente tiene diarrea, tiene sangrado, se ve que hay un deterioro en los análisis, en el estado general del paciente, hay que hacerle estudios. No hay que soslayar esto diciendo vos tenés hemorroides o vos tenés una cosa no significativa. Los estudios son análisis de laboratorios para ver si hay un deterioro de los glóbulos rojos, de la anemia, de la eritrosedimentación, si está alta, la proteína se reactiva, si han caído los valores de albúmina en sangre, indicando un deterioro nutricional, y colonoscopía, no decirle no te hagas problema, vos sangrás por hemorroides y no tenés nada, porque encima de esas hemorroides, que puede tenerlas o no tenerlas, puede tener un intestino con úlceras, lastimado, y puede terminar en una cirugía de emergencia sin necesidad. De hecho, que hay pacientes que todavía no responden a medicamentos, pero gracias a Dios hay una investigación enorme en el mundo, porque esto es un tema que preocupa enormemente a los países desarrollados por lo que implica, por el impacto en la familia, en los sistemas de salud, en la sociedad. Entonces están investigando muchísimos tratamientos, y hay algunos que de los pacientes que antes no respondían a medicamentos, que ahora están respondiendo a nuevas opciones terapéuticas. Realmente el futuro es muy bueno y se viene la medicina personalizada. Y ahora la mayoría de los pacientes responde. Creo que una cosa que hay que hacer en Argentina, hay que unificar un poco los formularios que usan los pacientes para los medicamentos, porque hay veces que no están pensados para que el paciente no pierda el presentismo o conserve su trabajo. Entonces eso implica un gran esfuerzo del paciente en ir a visitar al médico para que llene formularios que ya llenó en otra oportunidad. Es el mismo formulario de siempre. Si se operó, no se va a volver a operar otra vez. O sea, hay que darle una continuidad a ese formulario y hacerle las cosas fáciles, porque así como usted lo ve, cuando el chico se recupera, le digo chicos porque son un poco como mis hijos, puede llegar a tener algunos, estudian en 2 carreras, por ejemplo, y el tema es que el paciente no tenga problemas por ir a hacer su tratamiento o a buscar su medicación, de perder su trabajo. Alicia, yo sé que a vos tus pacientes te aman, ¿está? Y yo los amo a ellos. Es lo que yo digo que, y tengo 15 segundos, yo digo que los médicos actualmente, no todos por suerte, se deshumanizaron. El paciente es un hígado o un intestino, es un caso y no una persona. Entonces, el escuchar al paciente da el diagnóstico. Esto es importantísimo, porque en estas enfermedades los pacientes vienen con tanta carga emocional, vienen con la familia, que es extraordinariamente importante que el médico lo escuche, porque se le pueden ir cosas
fundamentales del interrogatorio. Por ejemplo, una interacción entre dos drogas que no debe ocurrir, debe atenderse muy precisamente. Y yo digo, en las clases, yo doy este tema en la Escuela de Gastroenterología, y hace 27 años que me he dedicado a esto. Realmente yo digo que el primer momento del interrogatorio, la parte más importante es darle la mano al paciente e interrogarlo adecuadamente. El paciente es para internar o es un paciente ambulatorio, y escuchar a toda su familia. Lamentablemente son las 13 horas, me quedaría mucho tiempo y te soy muy sincera y te voy a invitar para otro programa. Dijiste algo muy importante, ¿no es cierto? La mano al paciente, tocarle el hombro, sentirlo como que son dos seres humanos luchando por una misma causa. Y en 7 minutos que da cada obra social, o de pronto dentro de los hospitales que hay 1000 pacientes, muchas veces eso es lo que ha deteriorado la medicina. Más no puedo decir. Muchísimas gracias por estar ustedes acá hoy en mi programa. Los considero a todos partes del staff. Y con respecto a la audiencia, recuerden, los espero la próxima semana en este mismo horario. Chau, chau. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.